¿Qué vas a hacer con toda esa información que viste de tu sistema familiar? Esa era una pregunta que yo también me hice y que nosotros también nos hacemos cuando salimos del entrenamiento sistémico. Son muchas cosas que observar, ¿verdad? Te quiero contar que hay una herramienta muy poderosa que se llama genograma o familiograma. Esta herramienta me permitió a mí observar un poco más profundo e ir un poco más allá acerca de la mirada de mi sistema familiar. Tal vez tuviste todo lo que tiene que ver con tu línea principal. Tú, tus hijos y tus padres, tus hermanos y tal vez tus tíos y tus parejas. Y está bien, pero hay una mirada mucho más profunda que tiene que ver con 3 o 4 generaciones mucho más allá. Esta mirada a mí me permitió observar muchos patrones que venía repitiendo. Y te voy a contar solamente 2 áreas. La primera fue el área de salud. En el área de salud yo descubrí que mi línea materna, mi mamá, mi abuela y mi abuelo y las tías abuelas, casi todas sufrían de tensión arterial. Pero el caso fue que hace más o menos 5 años yo empecé a subir de peso y a engordarme y yo no tenía la explicación porque yo no comía demasiado ni mucho menos. El hecho fue que empecé a atar cabos poco a poco y me di cuenta que tenía que ver con eso en ese entrenamiento y en el haber visto ese familiograma. Desde ahí empecé a tomar decisiones completamente distintas para mi vida. Empecé a hacer ejercicio, empecé a comer saludable, empecé a bajarle el ritmo a muchas comidas que no me funcionaban como tal. Y después, en uno de los entrenamientos de salud, empecé a observar cuál era el comportamiento o con qué tenían que ver las emociones con las enfermedades. Y eso me empezó a mí también a aprender una alerta y a relacionarme de manera distinta. De hecho, hace poco mi abuelo falleció de un paro cardíaco. Y yo dije, tremendo, definitivamente tengo que empezar a cuidarme yo para no poder después de unos años seguir permitiendo que la enfermedad siga avanzando. Y lo segundo fue en el ámbito empresarial, de la prosperidad, de la abundancia. Vi que esa parte venía por mi figura paterna y empecé a investigar también un poco más acerca de mis tíos, de mis abuelos y todos, la mayoría de ellos habían sido emprendedores, tenían tiendas, fincas, pero esas tiendas y esas fincas nunca prosperaban, llegaban hasta un límite y al contrario empezaban a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y empecé a indagar un poco en la relación que tenían ellos con su padre y me di cuenta que era una relación bastante distante y que no había una figura de autoridad como me pasó a mí. Yo no tenía una buena relación con la autoridad, por lo tanto mis emprendimientos también siempre fracasaban, llegaban hasta un punto, un límite y fracasaban. Darme cuenta de todo esto fue quitarme una venda, fue quitarme un velo para empezar a actuar completamente distinto. Y fuera de eso, cuando yo empecé a conversar con mi papá, con mi mamá y con mis abuelos, tú no te imaginas la actitud que ellos tenían. Era como si quisieran contar su historia, como si quisieran vomitarla. Y cuando la contaron yo sentí una descarga energética en ellos porque me imagino que nunca nadie les había preguntado acerca de su sistema y de su familia. Fue muy bonito porque generamos ahí una conexión bastante chévere y el poder indagar y ellos contarme acerca de su historia fue muy bonito. En días pasados, conversando con Viviana, recordando cuando vimos esa técnica, cuando la aprendimos, dijimos, ¿por qué no la compartimos con los estudiantes del entrenamiento sistémico de familia? Y ahí fue que decidimos diseñar un webinar para que tú también empieces a conocer esta técnica, para que te expliquemos cómo funciona y para que vayas a hacerla a tu vida, con tu familia, con tu gente y para que puedas ver seguramente muchos patrones así como los vi yo y también tener un poquito de explicaciones de dónde vienes y por qué algunos de tus comportamientos, inclusive con tu pareja, con la abundancia, con la salud, con la empresa, la manera en que juegas manipulaciones, porque los juegos de manipulación también son heredados
Bueno, te vas a dar cuenta de muchas cosas y seguramente vas a empezar a tomar acciones diferentes. No te pierdas el webinar, inscríbete pronto porque solamente tenemos la sala habilitada para 100 personas y si llegan más de 100 vamos a tener que parar y decirte no vas a poder ingresar. Es un regalo que tenemos para ti, no te lo pierdas, tú te lo mereces. Antes no lo habíamos hecho, hasta ahora lo vamos a hacer y es exclusivamente para ti. Un abrazo, nos vemos pronto, chao chao.